Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Este pasaje que hemos leído, escrito en el Evangelio según San Mateo, nos presenta a Jesús, por supuesto, en el país que eligió para encarnarse, para hacerse hombre, siendo Dios, en Israel. Está en Galilea, una región que se ubica en el norte de Israel. Y en esa región se localiza en la parte oriental, junto al lago de Galilea. Y si dividimos en dos el lago de Galilea, con un vértice, una línea vertical, entonces lo encontramos en la parte izquierda del lago de Galilea, en un lugar llamado Cafarnaúm, que significa aldea de Nahum. Algunos dicen que de allí era el profeta Nahum, pero no se ha comprobado. Pero también significa aldea de paz, lugar pacífico. Era un sitio por el que llegaba mucha gente a través del mar de Galilea y allí mismo bajaban de norte a sur o del noreste. Estaba una ruta que seguía por el río Jordán hasta llegar cerca de Jerusalén, a la zona de Judea. Era una región muy traficada, con mucho movimiento. Esa región la gobernaba Herodes Antipas. Cuando Jesús llegó a este lugar, se le acercó un centurión. La traducción de Buena Prensa, que es la oficial de la iglesia en México, está equivocada. Le ponen aquí que es un oficial romano, pero no, la palabra que aparece ahí es hecatonarjos, un jefe de 100 soldados. En ninguna parte dice que sea un oficial romano. Se trata muy probablemente de un soldado contratado por Herodes Antipas. Herodes Antipas era un personaje importante que gobernaba en esta región, descendiente de el rey Herodes el Grande. Él se había criado en Roma, se había educado conforme a la cultura romana, y cuando estaba gobernando, como era un reyesuelo, un jefe de una zona enorme, tenía la autorización para organizar su propio ejército, y él utilizaba los términos, los nombres propios del ejército romano. Y por eso tenemos que entender que la palabra que aquí se usa se refiere a un jefe de un ciento de soldados. Este personaje normalmente no es un ciudadano de la región, no es un judío, porque en la época de Jesús a toda la gente que habitaba en Israel se le llamaba judíos. Normalmente eran extranjeros, paganos se les llamaba, contratados para trabajar como soldados, de vender su servicio por un sueldo. Pero la práctica normal era que imitaban las costumbres romanas. A los soldados no se les permitía casarse. ¿Por qué?
porque tenían que moverlos de un lugar a otro, y tener un matrimonio y una familia era un freno, un obstáculo, un impedimento para poder desplazarse y combatir. Así que la mayoría de los soldados eran célibes, muy pocos estaban casados porque habían sido ya casados antes de entrar al ejército. Pero también algunos se habían formado de hecho sus propias familias. Pero los matrimonios solamente eran válidos si se habían casado, si eran romanos, con ciudadanas romanas. En cualquier caso, el emperador era el único que decidía de quién se reconocía el matrimonio. El tema es que este personaje viene, se acerca a Jesús y le dice que él en su casa tiene a un criado. Lo cierto es que esta palabra en griego paismou significa hijo, muchacho, esclavo, siervo, criado. Pero la palabra griega significa un muchacho que a base de golpes es educado o se le ordena cumplir algo. Así que no podemos definir perfectamente bien de quién se trata. Es una persona joven, sí, que es alguien que habita en la casa de este soldado también. Pero este está enfermo y está yaciente en una cama porque padece parálisis. Su cuerpo está todo como suelto, sin fuerzas, y a causa de eso sufre mucho. Al escuchar la descripción de lo que sucede con este criado, esclavo, siervo, hijo, muchacho, Jesús inmediatamente decide: voy a curarlo. Empieza a encaminarse, dirigiéndose al lugar donde debe encontrar a esta persona. Pero el soldado, este militar, que es un extranjero, conoce y respeta las costumbres de los judíos, que no pueden tratar con gente que no es de su raza. Y si acaso entraran a una casa de un pagano, se hacen impuros. No olvidemos el pasaje en el juicio de Jesús ante Poncio Pilatos en el Evangelio de San Juan. ¿Qué hace? Se quedan afuera y Pilato entra y sale, va con Jesús y regresa con el pueblo y los sumos sacerdotes, porque sabe que no pueden contaminarse. Se hablan a gritos. Este personaje militar le dice a Jesús: yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Es suficiente con que tú pronuncies una palabra, y por el poder de tu palabra mi criado recuperará la salud, quedará sano de su parálisis, le dice a Jesús en otras palabras. Y le hace saber: yo estoy también bajo disciplina, yo soy un subalterno, estoy bajo la autoridad de otro, pero tengo gente bajo mis órdenes, soldados y criados. Si yo le digo a un soldado ve, él va. Si le digo a otro ven, él viene. Y si ordeno a mi criado o a mi siervo que venga, o a mi esclavo, hace esto, lo hace. Le está diciendo a Jesús que él sabe de la autoridad de su palabra y de su poder. Cuando Jesús escucha estas palabras se llena de admiración, y a la gente que lo viene siguiendo les dice: yo les aseguro que en Israel no he encontrado un solo israelita que tenga una fe tan grande como este hombre. Por eso les dice: les aseguro que muchos van a venir de oriente y de occidente. El mundo era considerado plano y oriente y occidente son los extremos más allá de Israel, que van a venir y se van a sentar en el banquete del reino, en el festín de los patriarcas, junto con Abraham, fundador de este pueblo, junto con Isaac y junto con Jacob, en el reino de los cielos. Por la fe como la de este hombre, muchos que no son de Israel podrán participar del banquete del reino de los cielos a causa de su fe. Y de esta manera Jesús aprovecha para dar una instrucción importante a los que se sienten confiados
por ser israelitas. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.